¿Ya? Ya. Bueno, ha llegado la hora de hablar de Quevedo. Y para esta ocasión, precisamente, tenemos a Leonel Alicia Notelli Correa, especialista en Quevedo, estudiante eterno de la maestría en letras, letras españolas, y profesor casi emérito de bachilleres. Y bueno, Gracias, yo Julio. yo me presento a mí mismo, yo soy Julio Enrique Macosay Chávez, soy el miembro del seminario que menos van a ver en ese tipo de situaciones, porque yo no me especializo en poesía aurisecular. Lo único aurisecular que más o menos domino es el teatro, y más que nada la puesta en representación en las obras auriculares, en Calderón específicamente, pero lo que yo realmente me dedico es estudiar la influencia de lo medieval en las novelas del siglo XX y XXI. Y bueno, Leonel, por favor. Muchísimas gracias, Julio. Eso del eterno estudiante de maestría se debió a muchas cosas, ¿no? No es por mí. No, ya Se sé. debió a un terremoto, se debió a una pandemia, entonces, bueno, pero ya estamos cerca de graduarnos para dar el contexto y justamente, ¿no? Como bien decías, pues hoy vamos a hablar de un autor al que pues, llevo casi 10 años, si no es que más, ya voy a cumplir los 11 años de estar estudiando, ¿no? Francisco de Quevedo. Entonces es un autor que me llamó la atención desde la primera vez que lo leí en aquellas clases con Aurelio González, que justamente compartimos tú y yo, en Ujú. aquellas clases de Siglos de Oro. Entonces, justamente, no estamos hablando de un autor importantísimo. Entonces, en esencia, antes de comenzar a adentrarnos a su vida y a su obra, pues es importante dar un contexto general, o sea, para justamente hilar esta serie de pláticas que hemos tenido en el Seminario de Estudios Áureos. Para mí, Francisco de Quevedo es el autor del barroco. ¿En el qué sentido? O sea, no estoy demeritando a ninguno de los anteriores autores, ni mucho menos a la autora que vamos a ver el próximo viernes, sino a lo que yo quiero decir es que Quevedo no es en ningún aspecto es renacentista como se ocurre con Cervantes, como se ocurre con Lope de Vega, como se ocurre con el mismo Luis de Góngora. Es decir, ellos, precisamente este trío de autores que acabo de mencionar, pues precisamente, ¿no? Por su contexto, por sus fechas de nacimiento y justamente el desarrollo de su obra, pues tuvieron un momento renacentista, ¿no? Justamente como lo mencionaba muy bien Adam en la primera conversación o en la primera charla que se tuvo del seminario la semana pasada, este cambio total, este cambio radical, que como tú bien sabes, del paso de lo medieval a lo renacentista, todos estos cambios, estos descubrimientos, todas estas situaciones desembocaron en un aspecto cultural que se ve reflejado en autores como Garcilaso, como muy bien lo analizaron Victoria Montemayor y David Galicia, este traslado, ¿no? No solamente del aspecto de la filosofía, la geografía, la teología, incluso con esto de la reforma y la contrarreforma que vimos con Jonathan y con Limón en la poesía espiritual o mística, justamente todos esos aspectos influyen en demasía en Cervantes, en Lope y en Góngora. Obviamente, cada uno de estos tres autores comienza a transformar y a revolucionar ese cambio de paradigma que implicó el Renacimiento, ese adaptar los metros italianos, adaptar las historias, esto producto obviamente de la imprenta que se comienza a globalizar, usando este término muy contemporáneo, a globalizar las culturas, las perspectivas, etcétera. Entonces, precisamente Cervantes, pues es el autor de lo narrativo, ¿no? Revoluciona todo a la narrativa y la tradición de la narrativa con el Quijote. Obviamente podemos hablar de Lope de Vega, cómo revoluciona el arte teatral, ¿no? Con su arte nuevo de hacer comedias, pero obviamente antes de llegar a esa revolución pasaron un proceso, ¿no? De esa transición entre lo medieval, lo renacentista y ya lo meramente barroco. ¿Y qué decir de Luis de Góngora? Justamente como lo mencionaba muy bien David y esta Adriana el pasado lunes, precisamente en esa transición, ¿no? De comenzar a ver esa revolución, etcétera, se ve marcado. Pero aquí hoy vamos a hablar de un autor que ya no vive esa transición. O sea, nosotros habíamos visto justamente esa transición y esos remanentes o esos reflejos de la transición entre lo medieval y lo renacentista, y ahora de lo renacentista meramente hacia lo barroco, lo habíamos visto precisamente, esos visos. No significa que se haya olvidado la tradición, sino precisamente que no se ve de manera tan tajante en Francisco de Quevedo una transición. ¿Por qué? Porque Quevedo, cuando ya se establece como autor, ya están, justamente, válgase la redundancia, establecidas los modelos, establecidos los cánones. No significa que Francisco de Quevedo no haya revolucionado,
no le haya aportado algo a los metros, a las formas de tocar los temas. No, eso es algo inherente del barroco, obviamente, y lo vamos a ver de manera más clara el próximo viernes, cuando se va a ver cómo se puede seguir aportando a la forma, al fondo, barrocos, mejor dicho. Entonces vamos a hablar precisamente de este autor, que por eso es mi afirmación inicial. Es decir, es el autor barroco, es decir, ya no hay una transición ni nada. Obviamente hay una evolución personal, una evolución artística, pero no desde una perspectiva histórica, cultural. Entonces, pues bueno, para adentrarnos a la obra de Francisco de Quevedo, pues es importante precisamente ver quién es Francisco de Quevedo. Entonces, como se puede ver, Francisco de Quevedo nace en Madrid, es madrileño, nace el 17 de septiembre de 1580, ¿correcto? Y es bautizado en la parroquia de San Ginés, que es la que justamente se muestra en la imagen, el 26 del mismo mes. Él es hijo de don Pedro Gómez de Quevedo, que era el secretario de la princesa María, y de doña María Santibáñez, dama de la reina. Y aquí es importante hacer una pausa. Como se puede ver con estos datos, Quevedo era una persona inmersa en la corte. Es decir, no es alguien del pueblo llano, por decirlo así, ni nada por el estilo. Era literalmente alguien que estaba inmerso en la corte, en las decisiones de los reyes, en este caso, ¿no? Y entonces ese aspecto vivencial de Quevedo es muy importante porque nos va a hacer entender las características fundamentales de su vida y obra. ¿Por qué? Porque Francisco de Quevedo va a escribir obra, va a escribir una cuantiosa obra literaria, pero sus intereses no solamente eran los artísticos, sino también los intereses sociales y políticos. Muestra de ello es este contexto, que su cuna haya sido, y su contexto y sus primeras observaciones y sus primeras experiencias sociales hayan sido inmersos en la corte. Entonces eso nos va a decir un dato muy importante sobre Francisco de Quevedo. Entonces, pero Francisco de Quevedo no solo fue esto. Entonces sigamos viendo aspectos de la vida de Francisco de Quevedo. En 1591 estudia en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. Este es otro aspecto importantísimo porque, como bien se ha mencionado, la importancia de la relación iglesia-estado, iglesia-política, iglesia-cultura, cultura artística, es fundamental. Y un ejemplo claro es este. Quevedo, en conjunto con otros autores, tienen una gran influencia de la religión, no solamente por ser la doctrina, el dogma imperante en la sociedad, sino porque pedagógicamente hablando, usando el término, Francisco de Quevedo y otros autores como el mismo Calderón de la Barca, que va a ser posterior al mismo Quevedo, van a ser educados con los jesuitas. Y entonces esto va a implicar una importancia, que en esencia la pedagogía jesuita, ¿qué es lo que nos dice? La importancia del saber, en esencia. Entonces, Francisco de Quevedo en todo momento, tanto de manera personal como en sus obras, nos va a hacer ver la importancia de saber, de descubrir, de aportarle algo a la cultura y al conocimiento. Entonces, este aspecto de que haya estudiado en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús es otro aspecto que nos va a hacer entender al hombre, Francisco de Quevedo, y al autor, Francisco de Quevedo. Entonces, ese es un aspecto importante. Siguiendo precisamente con este contexto de la preparación y la enseñanza, tenemos que en 1596 inicia estudios en la Universidad de Alcalá. Es decir, eso es un aspecto importantísimo. Es decir, él comienza sus estudios bachilleres, pues él va a estudiar para bachiller, precisamente en una universidad muy importante como es la Universidad de Alcalá. Entonces, precisamente en este contexto, para seguir a la siguiente diapositiva, es que 3 años después obtiene precisamente el grado de bachiller por la misma Universidad de Alcalá. Obviamente cuentan en las anécdotas que pues, el título no lo pudo recoger sino hasta el año siguiente, porque el día de la graduación, por llamarle así, pues tenía que él arreglar una situación familiar, y no pudo presentarse, por lo tanto, pues se pudo recibir su grado de bachiller un año después. Pero un dato importante es que en este mismo año, cuando está obteniendo el grado de bachiller, es decir, a los 19 años aproximadamente, 18, 19 años, ve impreso su primer poema en un libro de Lucas Rodríguez llamado Conceptos de Divina Poesía. Entonces, él a los 18, 19 años, él ya es un autor publicado. Aquí es pues digno de mencionar como el meme, ¿no? Del hombre araña, ¿no? A los 18 años, Francisco de 18, 19 años, Francisco de Quevedo ya estaba publicando
eh, uno de sus primeros versos, y tú qué estabas haciendo a los 18 años, ¿no? No voy a decir lo que dice el meme Sí, normalmente, no. pero ese es el aspecto, ¿no? Que tenía esta inquietud por ya ser escritora, ya lo evidencia, ¿no? Su formación académica no solamente era para ser preparado para la corte, ¿no? Porque obviamente ser un cortesano, ser alguien de la vida política y pública de la corona, no era solamente un aspecto fundamental para ellos, sino también lo llevó más allá. Él le importaba y veía en el arte una posibilidad de expresarse, no solamente la preparación correspondiente para la vida política a la que él seguramente aspiraba. Entonces podemos ver que entonces a los 18, 19 años publica un poema en un contexto totalmente divino, es decir, Quevedo trasciende por ser un autor satírico, burlesco y demás, pero aquí podemos ver que no todo solamente era satírico, burlesco, sino también tiene esos grandes atributos de hablar de, como en este caso, divina poesía. Entonces, siguiendo, este es un punto de inflexión. Al año siguiente, precisamente en el año de 1600, ya obtiene el título de licenciado en artes. Es decir, en el caso tuyo y mío, Julio, es nuestro colega, es decir, es Francisco de Quevedo, a pesar de tener aspiraciones políticas, como decía, ve en el arte una excelente posibilidad para formarse, no solamente Sí. para esta intención social y política, insisto, sino también para sí mismo, porque él veía posibilidades en el arte, producto obviamente de la tradición. Él tenía autores ya consagrados como el mismo Lope de Vega, Cervantes, Góngora, entonces veía que sí se podía en el arte aportarle algo, por decirlo, a la sociedad, pero sin olvidar, obviamente, la preparación inherente de sus aspiraciones. Y la siguiente diapositiva es muy importante porque ya comienza a mezclarnos ahora sí nuestra obra. Ya comenzamos a ver nada más al hombre, comenzamos a puntualizar los aspectos de su vida y obra. En 1601, después un año después de que ya se licencia en artes, se traslada a Valladolid, correcto, siguiendo a la corte, precisamente en estos años, de 1600-1601, la corte se decide mover de Madrid a Valladolid y en esa misma universidad, en la Universidad de Valladolid, comienza Quevedo a estudiar teología, ¿no? Por lo visto vemos que es un tema importante, tal vez influencia de su escuela jesuita en sus inicios académicos. Pero el aspecto importante aquí también a mencionar es que a partir de este año se inicia la enemistad literaria con Luis de Góngora. ¿Por qué se inicia esta enemistad con Luis de Góngora? Muy fácil. David, en la anterior sesión de esta serie de pláticas y conversaciones del Seminario de Estudios Áureos, mencionaba un poema que dice que lleva el señor Esgueva, que hablaba de que justamente el Esgueva era un río, un riachuelo que está en Valladolid, y Góngora se mofa de ese riachuelo y le habla de que lleva mierda y lleva orines y usa toda una larga lista de ingenios y agudezas y se burla de eso, pero obviamente también se podía entender que era una burla a su vez a la corte, ¿no? Es una cosa que se puede leer entre líneas. Y Quevedo, que era partidario de la corte, ve en ese poema un insulto no solamente al Esgueva, tal cual, que es la lectura obvia del texto gongorino, sino también logra entender esta sátira a la corona, a la corte, y entonces automáticamente Quevedo le contesta con un poema justamente donde le dice a Góngora, o sea, como de tú te burlas del Esgueva, ¿quién eres tú? El Esgueva lleva historia y comienza a enaltecer el Esgueva y comienza a decir, pues, si hablamos de mierdas y cacas y demás cosas, pues, y comienza a hablar le comienza a referir a Luis de Góngora esta serie de atributos nada agraciados, nada agradables, y entonces aquí comienza esta enemistad con Luis de Góngora. Obviamente Góngora ya era un autor consagrado, ya era un autor que había roto paradigmas y demás. Obviamente todavía no publicaba sus dos grandes obras, las Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea, pero ya era un autor consagrado. Entonces, Quevedo, nada tonto, pues obviamente comienza a usar el recurso de defender a la corte, pero sin olvidar a quién está atacando. No está atacando a cualquiera. O sea, este recurso de quiero que mi rival sea alguien digno, alguien imponente, porque si gano, pues obviamente voy a enaltecerme yo, pero si pierdo, no estoy perdiendo ante cualquiera. Entonces, la estrategia de Quevedo, por decir que hay una estrategia, es una mera especulación, tampoco
No O sea, podemos sí. afirmarlo que efectivamente Quevedo tenía esa mentalidad de que si me voy a meter con alguien que sea con alguien tan imponente como Luis de Góngora, pero bueno, la especulación y un poco la historia de Quevedo sí nos dice que sí hay una estrategia detrás de que, ¿por qué? Porque no, seguramente no fue el único texto que se burló de este traslado de la corte a Valladolid, pero Góngora, que era el autor consagrado, el que seguía todo, pues seguramente Quevedo vio una gran oportunidad aquí para, para confrontar a una autoridad. Entonces es un dato importante porque pues gran parte de nuestras clases de literatura y demás en la secundaria, en la educación media superior, pues nos hablan de esta famosa rivalidad Góngora-Quevedo, que no fue una rivalidad personal. Ellos creo que nunca se encuentran personalmente, salvo una vez, por si acaso, en algún certamen, en algún evento, pero no, realmente su enemistad, por llamarlo así, o su rivalidad, mejor dicho, fue literaria, ¿no? Fue literaria en muchos aspectos, ¿no? Tanto por esta situación de índole política, principalmente, y después pues, fue por cuestión estilística, ¿no? Francisco de Quevedo era un poco siguiendo a Lope de Vega y al mismo Cervantes, no eran muy partidarios de esta nueva propuesta que hace Góngora, tanto en Las Soledades como en el Polifemo. Entonces Quevedo, pues aquí inicia esta rivalidad, pero obviamente esta rivalidad va a tener más momentos. Obviamente, hasta que Góngora fallece, pues obviamente esta rivalidad pues se diluye obviamente y por obvias razones. Siguiendo con la vida de Francisco de Quevedo, después de esta situación particular, 4 años después de que comienza esta rivalidad de Francisco de Quevedo con Luis de Góngora, el consagrado Luis de Góngora, Pedro de Espinosa, en 1605, recoge 18 poemas de Quevedo en su libro llamado Primera parte de las flores de poetas ilustres de España. ¿Por qué es importante mencionar esto? David mencionaba el lunes pasado que precisamente en este libro, que es como que era el canon, es como haciendo la analogía que muchas veces la hace nuestro estimado Jorge Gutiérrez, primera parte de Flores de Poetas Ilustres de España era como poesía en movimiento, ¿no? Acá en México, ¿no? Esa antología que hace Octavio Paz y Homero Aridgis y todo eso, que hablaba de estos autores como ya consagrados o que se iban a consagrar y demás, a poner esos reflectores como esa obra que se vivió aquí en nuestro país, pues pensemos que esta obra de 1605, de la primera parte de las flores de poetas ilustres de España, es eso. Es decir, era la antología donde se referían los versos de los poetas ya consagrados, es decir, eran el canon, por decirlo así. Y como muy bien mencionaba David, el poeta que tiene más poemas antologados, por así decirlo, es Luis de Góngora, era don Luis de Góngora, y entonces tiene aproximadamente 30 poemas aquí antologados en este libro, pero el segundo autor, o uno de los segundos, el segundo, tercer autor que tiene más poemas recogidos en este libro, es Francisco de Quevedo. Es decir, un autor de 25 años, aquí podríamos decir que esta obra es el paso de Francisco de Quevedo, o este momento es el paso de Francisco de Quevedo, haciendo una analogía deportiva, de pasar de AAA a las grandes ligas. Es justamente ese momento donde ya Quevedo es conocido y reconocido, porque al grado de que ya está al nivel de los grandes autores ya consagrados, que pues en estos momentos era Luis de Góngora. Entonces, este aspecto, este momento histórico es un parteaguas, es justamente el momento de la vuelta de tuerca sobre un autor que ya tenía cierto renombre en los pasillos de las universidades, ya era reconocido, ya era conocido, vamos a ponerlo reconocido, era conocido en gran parte del territorio, pero con esta obra es el boom totalmente, es cuando ya se podría considerar que Francisco de Quevedo ya está, como les decía, en las grandes ligas. Entonces, a partir de este momento vamos a comenzar a ver ya aspectos puntuales. Otro aspecto importante, muestra de esta consagración de Quevedo, tanto en la vida artística y obviamente en la vida política, porque no debemos de olvidar las intenciones de Quevedo. Quevedo no solamente tenía una intención artística, sino también política. Y un ejemplo puntual es esta pintura, esta famosa pintura de Velázquez que hace de nuestro autor, en donde podemos ver en la imagen que tiene en su pecho dibujada la Cruz de Santiago. Es decir, justamente en estos años posteriores de 1605, se le concede el hábito de la Orden de Santiago a Francisco de Quevedo, cosa que no lograron muchos personajes. Por ejemplo, Góngora no lo logra,
por ejemplo, ¿no? Es decir, porque y es importante dar el contexto, tener la cruz de la Orden de Santiago significaba ser un personaje que cumpliera muchos requisitos. Por ejemplo, los interesados en este aspecto, en el aspecto político o en los aspectos muy del autor en específico, en este caso Quevedo, están los documentos que justamente se usan, es un largo documento, un largo folio, una gran cantidad de folios, donde se desnuda, por decirlo así, o se desglosa toda la vida de Francisco de Quevedo, porque Francisco de Quevedo, por decirlo así, solicita ser de la Orden de Santiago y para darle este honor, esta distinción, tenías que cumplir requisitos de todo tipo, ser una persona honorable en todos los aspectos, no solamente en el presente, sino también en el pasado, es decir, la pureza de sangre. Pues, en todos estos documentos se desglosa toda su vida, hijo de quién es, quiénes son sus abuelos, todo su árbol genealógico buscando la pureza de sangre, toda esa situación de quién es, qué ha hecho, casi casi le investigaron, casi casi que no tuviera antecedentes penales, o si sí, por qué razón. Toda esa situación es lo que está detrás de esta distinción. Y esta distinción era muy importante, obviamente no artísticamente, pero sí social y políticamente. Muestra de ello, un dato oculto, y aquí hago un paréntesis, precisamente el pintor de esta obra que tenemos ahorita representada en la pantalla es de Velázquez. Velázquez pasa a la historia, entre otras de sus pinturas, por las Meninas. Entonces, aquel interesado puede ver las Meninas, ¿correcto? Y si ven en las Meninas, el mismo Velázquez se pinta, ¿no? ¿Correcto? Se pinta a sí mismo. Y si ustedes observan, también Velázquez tiene la Cruz de Santiago, ¿correcto? Es decir, también era caballero de la Orden de Santiago. Pero aquí el dato que yo les quiero decir, o el dato así como de, con nota al pie de página, al margen de nuestro autor, es que cuando Velázquez pinta las Meninas, no era caballero de la Orden de Santiago. Entonces, la primera versión de las Meninas, por llamarle así, primera versión, estaba el hábito completo, ¿no? Estaba negro totalmente. Y cuando en años posteriores Velázquez consigue la Cruz de Santiago, él solicita la pintura que había hecho para pintarse la Cruz de la Orden de Santiago. Entonces, para que vean que era muy importante esta distinción, no nada más era un atributo X, ¿no? Era dar un estatus, justamente como muy bien mencionaban tanto Adriana como David en la pasada sesión en relación con Góngora, era muy importante tanto que los artistas enaltecieran a la nobleza, a la clase aristotélica, porque era como de yo estoy en estos gremios, y Quevedo era este doble agente, por decirlo. Era artista, pero también estaba inmerso en esta clase aristotélica, no como solo como artista, sino como partícipe y artífice de ciertos actos. ¿Por qué? Porque él estaba al lado de la corte. Entonces, justamente esta distinción del hábito de la Orden de Santiago es fundamental para entender la fama de Quevedo, no solamente en el aspecto artístico, sino también social y político en consecuencia. Siguiendo con la vida de Francisco de Quevedo, después de esto, ya cierro la nota al pie de página de la mención de Velázquez, en 1626 se publica en Zaragoza, como ahí se menciona, quizás sin permiso del autor, es decir, de Quevedo, la famosa novela del Buscón, ¿correcto? ¿Por qué es importante mencionar que esto de sin permiso del autor? Quien haya leído El Buscón, y si no hay aquí hacemos otro paréntesis, es una cordial invitación a acercarse a esta novela, porque esta novela justamente nos va a servir como un acercamiento perfecto para la obra de Francisco de Quevedo. En esta novela picaresca, totalmente se ve, por decirlo así, la poética de Francisco de Quevedo, su forma de ver, su forma de analizar, su forma de escribir e interpretar la vida. Esta obra en realidad fue escrita 20 años después. Ustedes recordarán, yo les mencionaba que en 1605 es cuando se publica esta antología de poetas ilustres de España, y es cuando salta a las grandes ligas. Pues precisamente a partir de este momento Quevedo ya comienza a ganar certámenes, comienzan algunos de sus escritos breves y demás, comienzan a tener nombre, pero El Buscón, que es escrita aproximadamente 20 años antes de su publicación en Zaragoza, pues obviamente fue un libro tan polémico que estuvo en el Índex. Es decir, no era un libro muy bien visto. Entonces, obviamente, Francisco de Quevedo no quería que se saliera a la luz tan fácilmente. Por eso, aquí hay un mundo de especulación. Hay algunos especialistas que dicen que Quevedo sí quería que saliera a la luz El Buscón, solamente que mejor él se disfraza
y dice, no, no, esa obra no es mía, yo no la saqué, yo no hice nada, ¿no? O es una obra de juventud, ¿no? O sea, no, perdonen, o sea, tenía 20 años, o sea, tenía 20, 21 años, 24, 25 cuando le comencé a escribir. Disculpe, no era un joven, era un niño, ¿no? Pero no deja de ser importante que aquí Quevedo, sus dos pasiones están en la mesa, porque escribe una novela importantísima, al grado de que hoy en día se sigue editando, se sigue estudiando, se sigue analizando, porque ya es la novela de un buscador, de un buscón, de un pícaro llevado al extremo. O sea, si tenemos el protopícaro que era Lázaro, el Lazarillo de Tormes, que pues es un niño de pecho comparado con Don Pablos, porque Don Pablos no solamente es este hombre que anda buscando, que engaña, que tima y demás, sino que también es un personaje que ataca a ciertos sectores de manera flagrante, no de manera inocente o indirecta como lo vemos en las primeras obras de la picaresca. Obviamente también tenemos el Guzmán de Alfarache, siguiendo la tradición, pero el Buscón ya totalmente hiperbolizado, muy al estilo barroco. Es decir, tenemos un personaje tipo, o ya incluso prototipo, que era él, el pícaro, y Quevedo lo hiperboliza muy al estilo barroco y lo lleva a un extremo totalmente. Entonces, por eso era importante mencionar su obra más importante, que fue publicada así 20 años después de que él la escribe, porque encontramos visos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los textos de Quevedo publicaban nada más en hojas sueltas y que sí estaban claramente evidenciadas que eran de Francisco de Quevedo, están escritas precisamente en la novela, ¿no? Es decir, está la premática de 1600, la premática contra los poetas güeros. Esos textos que sí el mismo Quevedo lo reconoce, están inmersos en la novela. Entonces, justamente eso nos facilita un poco saber que efectivamente la autoría de Quevedo está detrás de esta novela, pero que Quevedo no reconoció tan fácilmente precisamente por el riesgo que eso implicaba. Tal vez él iba construyendo una vida tanto artística como política, y esta novela, que al grado que les digo que fue puesta en el índice por parte del Vaticano, este índice de libros prohibidos y demás que tuvo lugar en estas épocas, pues obviamente eso le podía haber repercutido. Tanto nadar, tanto estar trabajando para ahogarse en la orilla por una novelita juvenil o algo por el estilo, aunque muy buena, pero no dejaba de ser arriesgada en su momento. Entonces, obviamente, tal vez por eso tenemos este dato de que Quevedo no dio su permiso de la publicación. Entonces, ahí está otro dato. Siguiendo con la vida de Francisco de Quevedo, otro dato curioso de la vida de este hombre, que vamos ahorita a analizar parte de su obra lírica, es que se casó. Un hombre que tiene decenas y decenas de textos en donde se mofa de las mujeres, en donde se mofa de los casados, en donde se mofa en sí del matrimonio en general, es un hombre que se casó. Pero bueno, vamos a hablar del contexto de este matrimonio. Como se menciona en la imagen proyectada, su amigo, el duque de Midanacelli, contrario a lo que se podría pensar, el duque es hostigado por su mujer para que obligue a Francisco de Quevedo a casarse casi casi contra su voluntad con una señora llamada Esperanza de Mendoza, señora de Cetina, ¿correcto? Y viuda, ¿no? Todavía para acabarle. Es decir, esta señora ya grande, ya con experiencia, es decir, porque ya era viuda, tenía hijos, pues la esposa del duque de Midanacelli logra convencerlo de, no, pues es que tú insístele, Francisco es un buen hombre y necesita casarse, o no sé, tal vez Francisco de Quevedo era muy conocido en su época por ser muy vicioso, entonces no sé si la esposa del duque le estaba diciendo, no, es que pues necesita una mujer para ya sentar cabeza y dejar de estar arriesgándose y jugándose, o tal vez también por sus cuestiones políticas, que Quevedo todo el tiempo estaba arriesgando, siguiendo a tierras enemigas, o estar todo el tiempo fuera, no tenía una vida estable, por decirlo así, Francisco de Quevedo. Entonces tal vez esta visión de que el matrimonio muchas veces te tranquiliza en todos los aspectos de la vida, pues tal vez tuvo esta idea y pues planean la boda con doña Esperanza de Mendoza, pero pues como era de esperarse, pues este matrimonio pues, apenas dura 3 meses, es decir, ellos se casan en el año de 1634 y obviamente casi de estos 3 meses que dura la relación, Quevedo estuvo fuera de la casa 2 meses y medio, porque pues estaba en sus andares políticos. Es decir, no olvidemos que Francisco de Quevedo sí es un autor consagrado, importante, trascendente, al grado de que lo seguimos estudiando hoy, 4 siglos después, pero él era más un hombre de política, todo el tiempo estaba inmerso en la política, él era la mano derecha, el consejero precisamente del valido del rey, del conde duque de Olivares,
Entonces, justamente Francisco de Quevedo tenía unas otras ocupaciones, más allá del artístico, como podemos ver que sí tenía interés por el arte, pero su interés principal, obviamente, como muy bien mencionaba David, en este contexto general de estos siglos, finales del 16 y a lo largo de todo el siglo XVII, era una meta, una aspiración de cada persona subir el nivel social, no solo para sí mismos, sino también para el apellido y en consecuencia para la familia. Entonces, este matrimonio, pues en realidad pasó de noche, es decir, no le aportó absolutamente nada a Quevedo, ni en el aspecto social, ni en el aspecto político, ni mucho menos en el cultural. En el cultural, pues tenemos ahí una serie de textos que escribe unas cartas y unos poemas que habla al respecto de este matrimonio, y nada más esa es la gran aportación, ¿no? Este matrimonio no le dio más a Francisco de Quevedo. Pero bueno, era un aspecto curioso, por decirlo así, de la vida de nuestro autor. Siguiendo con esta situación, en 1635, ya con un Quevedo ya totalmente consagrado, no solamente en el mundo de las artes, sino también de la política, pues obviamente la fama, tanto generada por el arte y generada por sus contactos o por su acercamiento con los políticos importantes de la época, pues comienza a generar disputas, ¿no? Más allá de la famosa con Luis de Góngora y los partidarios del estilo gongorino, pues comienza a tener disputas con otros personajes. Por ejemplo, como les mencionaba, en el año de 1635 se publica El Tribunal de la Justa Venganza, Libelo contra Quevedo, que es un libro atribuido a un hombre apellidado Pacheco de Narváez, ¿correcto? Pacheco de Narváez, como otro dato oculto, otro dato curioso, Pacheco de Narváez era un personaje muy afamado en la época por ser un buen esgrimista, es decir, le hacía bien a la espada y al arte del esgrima. Entonces tenía muchos manuales sobre esgrima y cómo moverse y cómo pararse y las estrategias, las técnicas alrededor del esgrima. Y Francisco de Quevedo se mofaba de eso, se mofaba de justamente de ese arte del esgrima y se burlaba de estos manuales y demás. Y cuentan algunas crónicas, el TV y Notas, por decirlo así, del siglo XVII, cuentan que alguna vez Francisco de Quevedo y Pacheco de Narváez se encontraron y entonces comienza una riña entre ellos, o se comienza a increparlo Pacheco de Narváez de las mofas que le hace Francisco de Quevedo, y Francisco de Quevedo ratifica sus mofas a su arte de la esgrima, y entonces, ¿a qué llegan? Llegan a que Quevedo era muy peleonero, tuvo infinidad de duelos y demás, y entonces este caso no iba a ser la excepción, y entonces se enfrentan a un duelo, Pacheco de Narváez y Francisco de Quevedo, donde el maestro de la esgrima, Pacheco de Narváez, uno supondría que iba a ganarle a alguien inexperto en los artes de la esgrima como lo era Quevedo, y no, Quevedo le gana a Pacheco de Narváez y entonces la enemistad entre estos dos personajes crece a tal nivel que precisamente escribe este hombre, por eso se le atribuye a él, pues no se sabe, pero se le atribuye esta obra a Pacheco de Narváez por todo este contexto y por esta situación que tuvieron tanto en el texto, en la pluma, como ahora sí en la espada. Entonces, esta es una de las obras que van en contra de Quevedo. Esta obra, en esencia, del Tribunal de la Justa Venganza, pues es eso, como lo dice el título. Este autor, esta voz que nos habla en el libro, toma un rol como de juez y comienza a criticar todos los argumentos, todos los aspectos, los recursos, etcétera, de la obra de Francisco de Quevedo. Entonces, Francisco de Quevedo obviamente le responde, tiene muchos textos donde responde estos ataques, no solamente de este texto, sino de otros autores también. Él responde, ¿no? Principalmente en textos donde se le señalaba de hereje, se le señalaba de ir en contra del dogma cristiano que obviamente era imperante en esta época. Entonces, todos esos elementos es lo que señala esta obra. Esto lo tenemos por un lado. Y por el otro lado, como se menciona aquí mismo, hay otra obra llamada El Retraído, es una comedia, una obra teatral llamada El Retraído, que la escribe Juan de Jáuregui, ¿correcto? Y entonces, ¿quién es Juan de Jáuregui? Juan de Jáuregui pasa la historia por dos cosas, nada más. Ustedes se podrían cuestionar, ¿por qué está un retrato de Miguel de Cervantes? ¿Qué tiene que hacer Miguel de Cervantes ahí? Sí. Si ustedes leen en la parte inferior del retrato, viene que esa famosa pintura que nosotros tenemos de Cervantes fue pintada por Juan de Jáuregui precisamente, ¿correcto? Entonces, por eso Juan de Jáuregui pasa la historia por ser el pintor
del icónico retrato de nuestro amado Miguel de Cervantes, y por el otro lado, por haber escrito esta comedia llamada El Retraído. Entonces, aquí podemos ver cómo Quevedo también, al igual que Luis de Góngora, comienza a generar pugnas entre sus contemporáneos. Y esto, como yo se los decía, con el mismo Quevedo contra Góngora, se hacía por obvias razones. Es decir, no te ibas a meter con un autor poco reconocido, poco famoso, te ibas a meter con un autor ya importante. Entonces, este tipo de disputas que menciono de Pacheco de Narváez y de Jáuregui, obviamente es un ejemplo de que Quevedo ya era un autor consagrado al grado de que era digno de ser atacado para jalar los reflectores hacia la persona que lo atacara, con esta misma intención tal vez, de que si pierdo con Quevedo, pues estoy perdiendo con el gran Quevedo, y si yo le gano, wow, le gané al gran Quevedo, entonces enaltece aún más su victoria. Entonces, por eso era un aspecto importante mencionar estas pugnas que tuvo con varios autores de la época, para mencionar que también ya Quevedo estaba ya siendo un autor conocido y reconocido. Siguiendo con esto, ya estamos casi al final de la vida de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo fue encarcelado infinidad de veces. Fue encarcelado por distintas razones, justamente como les decía, por sus duelos, por estar batiéndose en duelo con personas y demás. Lo encarcelaron y demás. También lo encarcelaron cuando se toma la decisión de que Santa Teresa también sea la santa patrona de España. Pues Quevedo salta y dice, no, no, espérate, Santiago ya es el santo patrono de España, entonces no podemos tener dos santos, porque esa fue la determinación. Es Santiago y Santa Teresa fueran los santos patronos de España. Y entonces Quevedo escribe varios textos en donde defiende, perdón, la atribución de Santiago como santo patrono de España, y esto le generó muchos problemas, pero obviamente no nos debe de sorprender en demasía, porque pues, él era caballero de la Orden de Santiago, entonces obviamente estaba defendiendo a su orden, también tal vez su misma creencia, no solamente su creencia política y demás, sino tal vez su misma creencia religiosa, su perspectiva y su interpretación de las situaciones, lo hicieron escribir estos textos y demás. Entonces, menciono esto de los encarcelamientos de Quevedo, porque Quevedo, al ser un hombre político y demás, pues tuvo estos riesgos. Pero justamente estos riesgos políticos lo llevaron a la muerte, literalmente. ¿Por qué? Porque en el año de 1639, en la anterior, por favor, gracias, en 1639 es detenido en Madrid, no por esta situación de Santa Teresa versus Santiago, sino por traición a la corona. Entonces, un poco haciendo una analogía literaria, le ocurre lo mismo que a Edmundo Dantes en El Conde de Montecristo. Es decir, lo acusan a Francisco de Quevedo de ser parte del complot que estaba generando el conde duque de Olivares y otra serie de personajes políticos que estaban yendo en contra de la corte, es decir, estaban vendiendo estrategias, vendiendo ideas al enemigo francés, al enemigo más importante que tenía la corona española en estos momentos. Entonces, de eso se le acusa a Quevedo en conjunto con otros personajes, y entonces Francisco de Quevedo narra en una de sus epístolas, narra cómo es detenido, como lo menciono en la diapositiva, el 7 de diciembre, es decir, en pleno invierno. Quien ha estado en invierno en España sabrá que los inviernos españoles son muy feos, muy rudos, son totalmente contrastantes. O sea, mientras que en el verano tenemos mucho calor con 40, 45 grados o 44, más, 45, sí. entonces el invierno es todo lo contrario. El invierno son muy, muy fríos. Entonces Quevedo estaba dormido en su cama, tranquilo y demás, y de repente en la noche, él nada más con una pijama, llega y lo detienen, y él suplicaba, temblando de frío y demás, suplicaba que lo dejaran abrigarse, y no lo dejaron, lo maltratan totalmente, y entonces es encarcelado en el convento de San Marcos de León, donde pasa aproximadamente 4 años y medio, casi tirándole a 5, en las condiciones más infrahumanas que se pueden. Entonces, eran traidor a la corona, y entonces lo tratan pésimo. Obviamente tenía un sirviente, pues algo que no era cualquier reo, por decirlo así. Tenía un sirviente que le facilitaba comida, tenía la posibilidad de leer y escribir. Él escribe justamente, valga la redundancia, escribe muchas de sus últimas obras, las escribe precisamente enclaustrado en San Marcos de León. Escribe sus cartas, puede leer mucho, él mismo lo refiere, qué libros leyó, qué está escribiendo, qué está componiendo, qué está editando, todo ese aspecto. Pero él también narra que hace mucho frío,
que su celda está muy húmeda y entonces eso le generaba muchas enfermedades constantemente. Y entonces todos sus amigos se esmeran por sacarlo de la cárcel. Uno principalmente de apellido Chumacero, lo recuerdo muy bien por nuestro poeta mexicano, pero por eso tengo muy bien presente este apellido. Pero este hombre de apellido Chumacero es el que más se esfuerza, el que más se esmera, porque dejen por calidad humana, por su edad, por su situación física, por su salud, que por casi por misericordia, que lo dejen salir. O sea, había servido a la corte, era una persona de bien y demás. Entonces comienza a hacer esta larga disertación para que lo puedan liberar y lo logra. Obviamente muchos años después, como les decía, 4 o 5 años después, pero ya la salud de Quevedo estaba totalmente mermada. Entonces Quevedo sale de la cárcel y pues se va, intenta viajar, pero pues su salud ya no era la misma, y muestra de ello es que un año aproximadamente después de que él sale de la cárcel, fallece el 8 de septiembre de 1645, ¿no? Obviamente antes de morir, pues comienza su trabajo más importante que es lo que nos tiene aquí, que es a comenzar a recopilar su obra. Entonces, como bien se menciona, pues en esta época no había esta visión romántica del autor que conserve sus manuscritos y la autoría y demás, no era tan importante, pero ya comenzaba a haber un germen de esta importancia de las obras y de que no te atribuyeran obras que no fueran tuyas y demás. Entonces, Quevedo en sus últimos años de vida comienza a recopilar. Y entonces él muere con este trabajo no terminado. Y entonces aquí nos adentramos ahora a la obra de Francisco de Quevedo. Ya hablamos del hombre, ahora nos vamos a enfocar solamente en su obra poética. Y entonces, 3 años después de su muerte, en 1648, su íntimo amigo, Joseph González de Salas, publica la primera parte de la poesía de Quevedo. Quevedo tenía una idea muy clara. Quevedo quería publicar su poesía siguiendo a las 9 musas, ¿correcto? Y entonces él recopilaba su obra y dependiendo en la temática, él lo ponía en la musa correspondiente y él quería publicar su obra poética completa siguiendo este canon. Entonces, Joseph González de Salas, él era su amigo, era una persona muy erudita, muy culta, muy cercano a Quevedo, él le ayudaba justamente en esta recopilación de la obra, y entonces cuando Quevedo fallece, pues él solicita, por decirlo así, el permiso de la familia para quedarse con sus hojas y este trabajo que estaba haciendo Quevedo antes de morir, y 3 años después de su muerte logra publicar las primeras 6 musas castellanas, ¿correcto? Estaba la idea de las 9, pero logra publicar 6. Y entonces, la desgracia de la obra quevediana, por decirlo así, es que González de Salas fallece. González de Salas no logra terminar esta tarea de publicar la obra poética de Quevedo. Y entonces, a la siguiente diapositiva podemos ver que estos papeles se le quedan al sobrino de Francisco de Quevedo, es decir, a Pedro Aldrete. Y Pedro Aldrete recoge los papeles y quiere seguir haciendo esta tarea que había hecho Quevedo y había hecho González de Salas, que era recopilar obras y demás, pero la enorme diferencia entre González de Salas y Pedro Aldrete es que González de Salas era cercano a Quevedo y era muy erudito. Él sabía todo lo que había detrás de la obra de Quevedo, era muy estudioso, etcétera. Pedro Aldrete no. Entonces Pedro Aldrete recopila estas hojas que había dejado el mismo González de Salas, comienza a recabar obras atribuida a su tío y publica él muchos años después, ya están viendo, ¿no? 1670. Estamos hablando de 22 años después de la publicación de las primeras 6 musas castellanas, publica las 3 últimas, las 3 musas últimas castellanas, es decir, esta parte donde supuestamente se culminaba la obra poética de Quevedo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de los textos que aparecen en esta edición, en este libro, no son textos de Quevedo. Son textos que se le atribuyeron a Quevedo y Pedro Aldrete, con esta falta un poco tal vez de feeling filológico para enaltecer nuestra carrera, pues él la creyó, dice, pues aquí dice que es de mi tío, y pues va a la antología, va a la edición. Entonces, el error de esta edición, por decirlo así, es que hay una enorme cantidad de textos que no son de Quevedo, y más aparte, la edición en sí, los textos, no están tan bien cuidados como sí había ocurrido en la edición de 1648 de esta primera parte de las musas, de las 6 primeras musas castellanas. Entonces, aquí tenemos precisamente el panorama
del hombre Francisco Ujú. de Quevedo, su vida, sus intereses y demás, y de su obra poética. Entonces, aquí ya tenemos este primer contexto. No sé si quieras decir algo, Julio, antes de que nos adentremos ya a un ejemplo de la poesía de Francisco de Quevedo. Justo tengo una duda en relación con todo lo que acabas de decir. Es que Dime. precisamente para prepararme para este diálogo, por llamarlo de alguna forma, anoche se me ocurrió leer la poesía inédita de Quevedo en esta edición que ven aquí de los libros del silencio. Y en el prólogo, Harold de Poy, en la introducción, la editora María Hernández, lo que mencionan es que de la obra de Quevedo solo conocemos la punta del iceberg, precisamente por lo que mencionas, que hay un montón de papeles dispersos, muchos que podríamos pensar que son de Quevedo, pero no tenemos la certeza. La única manera de saber si son o no de Quevedo es leerlos y pensar que tengan el estilo, pero podrían no ser, podrían ser pastiches, podrían ser cualquier cosa. Y justo quería preguntarte qué opinas al respecto, si algún día podremos tener esa obra completa de Quevedo que él nunca nos pudo dar, o va a ser algo que se quede en los archivos ahí guardado. Porque aparte este libro es de hace 10 años. Me imagino que debe haber cambiado un poco el panorama hace 10 años, en 10 años, digo. Mira, la respuesta es muy simple. Para mí, yo no soy optimista en la vida, y mucho menos en mi vida profesional. Yo no creo que nunca se logre tener en sí la obra completa de Francisco de Quevedo. Es decir, nunca lo sabremos por qué. Precisamente por lo que se ha mencionado a lo largo de diferentes conversaciones o de esta serie de pláticas que se han tenido del Seminario de Estudios Áureos. Porque en la época no era importante para los autores eso. O sea, porque hoy en día como que es algo que se da de la manera natural, que el autor tenga su obra, vaya a registrarla, y entonces ya hay una institución que tiene registrados los manuscritos de los escritores, el mismo escritor conserva su propio manuscrito, ya sea escrito a mano, si es que escribe a mano, o si escribían a máquina antes, pues tienen justamente la máquina, o hoy en día la computadora tienen el archivo, sí tiene, y es algo tan natural de que tú conserves tu obra. En esta época no, en esta época era escribirlo, meterlo a un certamen, tal vez ganabas, tal vez escribir un papelito que se editara o algo por el estilo, y ahí andaban rondando los papeles. Justamente es algo que le ocurre a Pedro Aldrete. Pedro Aldrete comienza a recabar papeles que decían que era de Quevedo. ¿Por qué? Porque Quevedo era un autor consagrado. Entonces, un poeta agarraba un editor y encontraba versos y más o menos veía el estilo quevedesco, porque justamente como bien dices, también, así como había, como bien dices o habías dicho, así como había admiradores de Góngora que imitaban su estilo, también de Quevedo ya había autores que querían imitar su estilo, entonces escribían esto, entonces no sabemos si era de Quevedo o era un Nobel poeta o un poeta no consagrado, no reconocido, que escribía al estilo de Quevedo y de repente Pedro Aldrete o nosotros hoy en día podemos encontrar en las bibliotecas del mundo, podemos encontrar un manuscrito que digas, oye, este poema, como esa edición que tú tienes precisamente, que acabas de citar, pues es eso, es un libro, es una serie de composiciones que tienen el estilo de Quevedo, pero no podemos tener 100% la certeza. Obviamente hay una larga tradición de especialistas que dicen en qué manuscritos hay, qué ediciones hay, etcétera, que le dan cierta certidumbre. En lo demás, pues es mera especulación, como muy bien tú refieres. Sí. Puede ser un pastiche, que agarras fragmentos de una obra de Quevedo y nada más tú la complementas. Tú querías burlarte de otra persona y entonces te basas en un texto donde Quevedo se burla de otro, pero lo tropicalizas a tu necesidad y entonces el poeta hace lo mismo. Entonces, es algo complejo. Entonces, tanto la obra en prosa como la obra en verso de Quevedo es un imposible. El ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, es su obra teatral. Hace unos años, una especialista en Barcelona encontró una serie de textos que atribuye a Quevedo que son obras de teatro. Entonces nosotros tenemos la edición reconocida, avalada, tanto por los antecesores que eran, pues, es Blecua, y los autores, los editores de hoy en día, que es Ignacio Arellano y demás. Ellos ya constatan en dónde están y demás. Ellos mismos dicen que a veces pueden tener incertidumbre, pero sale esta investigadora y nos muestra una larga serie de este manuscrito que encontró con varias obras de teatro que son de Quevedo. Y está la especulación. Hoy en día, a pesar de que esa tesis aproximadamente es igual de hace 10, 15 años, hoy en día sigue habiendo esa especulación. Si es de Quevedo o es de un autor que imita a Quevedo. Y el editor, para poder vender, pues se vale del nombre del famoso. O sea, eso mismo le pasó a nuestro querido Alarcón acá. Juan Ruiz de Alarcón padeció eso, de que comedias de él se las atribuyeron a Lope. ¿Por qué? Porque el editor decía, Porque lo esta que no obra es muy famoso. buena,
pues debe de ser de Lope, y además Juan Ruiz de Alarcón no vende tanto como Lope, entonces prefiero yo editar un texto que diga Lope de Vega que diga Juan Ruiz de Alarcón. Pues justamente yo digo que lo mismo ocurre con Quevedo. Quevedo era un autor tan consagrado que obviamente llamaba la atención, y entonces este tipo de poesía que se pareciera a su estilo, el editor, pensando en las ventas, o mínimo en el acercamiento a la aproximación a su obra editada, pues obviamente iba a poner poemas de Quevedo, ¿no? Y Sí, eso le iba a asegurar atraer a la gente. Entonces, yo digo que esa es la situación. Eso, sí. el panorama de la obra quevediana, pues está justamente en eso. Es decir, yo lo veo difícil que algún día podamos decir, ya, esta es la totalidad de Quevedo. Ya no puede haber otro texto de Quevedo, no. Es imposible. Hay textos que seguramente se perdieron por X o Y circunstancia. Entonces, no lo sabremos con certeza nunca. Creo que es lo bonito de nuestra carrera y de estos periodos, ¿no? Que en algún momento puedes hacer un gran descubrimiento, o viceversa, que tu carrera filológica sea ese motivo, encontrar, hallar algo en los Sí, textos ya publicados, o bien encontrar un texto de este autor al que se le está dedicando vida, alma y corazón. sí. Sí, no, y aparte de todo lo que mencionas, hay que añadir el otro problema de que en esa época era muy común la imitatio, y pueden haber poemas de Quevedo que no sabemos que son de él, que tengan versos que reconocemos de otros autores. Por ejemplo, el primerito poema que ponen en esta edición, déjame leerte la última estrofa, vas a ver que te recuerda A a ver. alguien que ya se ha mencionado aquí. Bajé la rueda, reconozca y sienta que en un punto la muerte la resume, en humo, en polvo, en viento, en sombra, en nada. Eso va a escribir Quevedo. Un quevedista debería decir, ¿tú crees que Quevedo iba a escribir exactamente eso? No, uno podría decir así de primera mano, pues no, es imposible que Quevedo tomara esos versos de ese autor contemporáneo, ¿no? Entonces, Pero, pero, como bien menciona la editora, Góngora los toma de Camões, al igual que Quevedo. exactamente, entonces dices, exactamente, dices, Camões, y no es el primer poema que Quevedo traduciría, por decirlo así, de Camões. El famoso es hielo abrasador, es fuego helado, es una traducción, justamente. Entonces, ese es justamente el arte complejo, y ese es el tomar riesgos. Uno como filólogo toma esos riesgos, ¿no? De la interpretación de la obra, la interpretación muchas veces de aspectos de la vida del autor que nos pueden facilitar acercarnos a su obra, y este tipo de textos, ¿no? Es tomar un riesgo, es decir, los Sí, editores de esa edición que tú citas, pues tomaron ese riesgo de decir, aunque claro, abajo dice justamente, ¿no? Como subtítulo, textos atribuidos a Quevedo. O sea, Quevedo aparece en grande y en chiquito aparece textos atribuidos a Quevedo. ¿Por sí, qué? Porque no se tiene la certeza. No se puede tener no. la certeza de que sean de Quevedo. Es algo que, no sé, sacáramos la ouija y entonces le preguntáramos, Quevedo, sí o no, este poema es tuyo. Es la Sí, única no. forma, tal vez, La o que no editora sé, deja ahora que está tan sí, famosa Dark, pues que pudiéramos crear esta máquina que nos llevara al siglo sí, XVII y ver pero a no. Quevedo escribiendo y demás, sería la única forma, ¿no? Que eso, pues para los filólogos sería encantador. Uno está tomando la receta de la serie Dark, estás viendo qué hicieron y cómo le hicieron para crear esta máquina que crea esta temporalidad, pero mientras, lo único que tenemos son nuestra máquina del tiempo, por decirlo así, pues son los testimonios, ¿no? Los testimonios que hay en ediciones y demás. Y justamente esto nos lleva al siguiente punto. Sí. Vamos a ver unos cuantos poemas de Quevedo, pero antes de adentrarnos a la poesía de Quevedo, pues veamos rápidamente cuáles son las 9 musas, cuáles fueron el parámetro que usó Quevedo para recopilar su obra lírica. Entonces, tenemos de manera rápida, tenemos a la primera musa, que es Calíope, que es la musa de la poesía épica. Tenemos después a Erato, que es de la poesía amorosa. Vamos a ver justamente un ejemplo de esta musa el día de hoy. Tenemos a la musa Clio, que era principalmente de la historia, por decirlo así, de los textos históricos. Tenemos a Polimnia, que era, en esencia, era la musa de la retórica, de la grandilocuencia, el bien hablar, etcétera. Tenemos a Uterpe, que era la musa de la música en general. Tenemos a Melpómene, que era de la poesía sacra, que obviamente Quevedo tiene también, como vieron, su primera composición publicada es de tendencia sacra. Tenemos después a Urania, que era, pues, principalmente era la musa de la astronomía y de la didáctica, ¿no? Que Quevedo, hoy vamos a ver un ejemplo de esta poesía didáctica, que nosotros la conocemos también como poesía moral. Tenemos a la musa
Terpsícore, que era la musa de la danza, ¿no? Y la poesía coral, justamente este traslado de voces y demás. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la musa Thalía, ¿correcto? Que era la musa de la poesía bucólica, ¿no? La que, pues, obviamente Garcilaso llevó hasta sus más altos momentos con sus églogas famosas y demás, con estos pastores y demás. Justamente estas 9 musas fueron como el leitmotiv o el hilo conductor que usa Quevedo en este plan de recopilar su obra. Y entonces, justamente en este contexto, pues adentrémonos precisamente a la poesía de nuestro querido autor Francisco de Quevedo. Entonces vamos a ver el primer poema. El primer poema es un poema que a mí me encanta por 2 razones. Bueno, 3 razones. Uno, porque es de Quevedo, llevo muchos años dedicado a Quevedo, entonces por obvias razones, pues le guardo una gran estima al autor. El segundo es porque sabe describir de manera de muy buena manera la importancia de la lectura y en consecuencia de la escritura. Entonces, no hay lectura sin escritura y no hay escritura sin lectura por obvias razones. Es este círculo virtuoso de nuestro quehacer, ¿no? Tanto filológico como artístico. Y la tercera razón por qué este poema me gusta es porque precisamente, y no me dejarás mentir, Julio, y tal vez todos los que nos están viendo y son amantes de la literatura, siempre uno que quiso estudiar letras, siempre nos hicieron las típicas preguntas, ¿no? ¿Estás seguro que quieres estudiar esa carrera? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene estudiar letras? Todo ese tipo de preguntas nos hacen en algún momento cuando uno toma la determinación de estudiar letras. Y después de unos años, justamente yo ya dentro de la carrera, pues todo el mundo siempre me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿De qué te vas a dedicar? Y uno siempre contestaba lo típico, ¿no? Pues yo puedo ser editor, corrector de estilo, investigador, puedo ser docente, puedo ser parte de un equipo colaborador de publicidad o de algún político, corregirle sus discursos o escribírselos. X o Y, ¿no? Das toda la larga lista de posibles empleos que tiene un filólogo. Pero en algún momento te cansas de estar solo hablando del mercado y te olvidas del aspecto más importante de la vida, que es uno mismo. Uno tiene que ser feliz y uno tiene que ser agradecido con lo que hace, con lo que tiene y con lo que es en consecuencia. Entonces, últimamente, en la actualidad, a pesar de que ya llevo muchos años y estoy a punto de graduarme de la maestría y demás, sigue habiendo gente que me sigue preguntando, ¿y qué estudiaste? ¿Y para qué sirve? Y entonces llega un momento en el que te olvidas del aspecto comercial, trascendente y demás, y te enfocas en el aspecto personal y en el aspecto incluso universal, humano, por el bien a la humanidad. Y entonces mi respuesta es este soneto. Este soneto es el que justamente me sirve ya como respuesta cada vez que me preguntan, ¿para qué lees? ¿Para qué escribes? ¿Cuál es su utilidad? Y entonces, en vez de enfocarme en el aspecto capitalista o comercial o práctico, entre comillas, me voy a un aspecto didáctico, me voy a un aspecto moral, como justamente lo llaman muchos de los editores. Entonces, no sé si te parece, Julio, tú léelo completo, el soneto, sí, y lo vamos justamente desglosando para que entiendan por qué les digo esto, de que es la respuesta didáctica a nuestra pasión filológica. Sí. Adelante, Bueno, Julio. yo lo leo aquí de la edición de Crosby. Adelante. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección estudios nos mejora. Gracias, Julio. Como pueden ver, este poema se puede desglosar de manera muy fácil, ¿no? Es decir, el epígrafe es desde la torre. Francisco de Quevedo había heredado de su familia la famosa torre de Juan Abad. Literalmente, la torre de Juan Abad está en un desierto. Hoy en día, pleno siglo XXI, es casi imposible llegar a ella. Es decir, no hay trenes, no hay autobuses, literalmente tienes que tomar un automóvil o tú llevar un automóvil para poderte meter en estos parajes y poder llegar a la Torre de Juan Abad. Si O ustedes tomar 4 googlean, autobuses. exacto, o sea, tienes que tomar una infinidad, es imposible hoy en día llegar a la Torre de Juan Abad. La Torre de Juan Abad hoy en día sigue en pie, es un museo,
dedicado precisamente a la obra de Francisco de Quevedo, ahí se habla de su obra y demás. Entonces, por eso, ahí es un aspecto, ¿no? Entonces, desde la torre, este poema nos dice el editor, acuérdense que los títulos no los escribían los autores, los epígrafes normalmente lo escribían los editores, en este caso podemos inferir que es González de Salas, que él escribe desde la torre. Piensen que aquí nos hablan en el verso 11, nos habla que el yo poético le está hablando a un tal Don Joseph. Entonces, pues, podemos pensar que es Joseph González de Salas. Entonces, piensen que González de Salas le manda una carta a Quevedo y le dice, ¿qué estás haciendo, amigo? Y en vez de solo decirle, estoy leyendo, Quevedo le responde con este soneto. Entonces, por eso justamente habla, ¿no? Retirado en la paz de estos desiertos. Literal, la torre de Juan Abad estaba lejos del mundanal ruido, un poco siguiendo a Fray Luis de Sí. León, ¿no? Que Quevedo justamente edita la obra de Fray Luis de León como otro dato al margen, ¿no? Francisco de Quevedo encuentra en unos textos a la obra de Fray Luis de León y la edita y la publica para que vean que justamente la importancia de esta visión. Entonces, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos. Entonces, justamente Quevedo, muchos de sus comentaristas y muchos de sus conocidos de la época decían que ese era uno de los grandes atributos de Quevedo. Quevedo en todas sus habitaciones de su casa tenía libros y todos estaban abiertos. Entonces, todo el tiempo estaba leyendo, cuando viajaba, cuando estaba en su casa y demás. Entonces, con pocos, pero doctos. No tiene pocos libros, sí, pero son doctos. Entonces, aquí podemos ver en estos dos versos como una escena cinematográfica. Una toma de la torre de Juan Abad y después un close-up a una ventanita donde podemos ver, por ejemplo, una biblioteca de Quevedo, ¿no? Con pocos pero doctos libros juntos. Y aquí están los siguientes dos versos, son encantadores, porque es la respuesta a lo que yo les decía cuando les pregunten, ¿para qué lees? ¿Por qué lees? Y nos responde nuestro autor, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Obviamente los autores, la mayoría de los autores que leía Quevedo eran autores clásicos, autores ya fallecidos. Entonces, la lectura es esto, es una conversación con los difuntos. Y todavía para acabarla se vale del recurso de la sinestesia y por eso dice, escucho con mis ojos a los muertos. Esta conversación, esta plática es por medio de los ojos, no por medio de los oídos como normalmente se hace una conversación. Aunque hoy en día, siglo XXI, tenemos ya, también nosotros ya podemos escuchar con los ojos, por decir esta sinestesia, ¿no? Tanto texto que mandamos por WhatsApp, por Messenger y demás, ya podemos tener conversaciones visuales, por decirlo así. Lo que estamos haciendo ahorita, también Así estamos es. generando una conversación, aunque aquí todavía sí nos siguen escuchando. No solamente es escritural el mensaje. Siguiente cuarteto, si no siempre entendidos, siempre abiertos. Eso es justamente uno de los grandes atributos de la lectura, ¿no? Siempre estar leyendo, aunque no siempre se entiendan, siempre los libros deben de estar abiertos. ¿Por qué? Nos responde en el siguiente verso Quevedo. O enmiendan o fecundan mis asuntos. Es decir, los libros o te enmiendan, tú tenías una percepción al principio de antes de acercarte a la obra y gracias a la obra te corrigen, enmiendan tu hierro. O bien, producto de la lectura, descubres algo nuevo. Entonces, por lo tanto, fecundan mis asuntos. Y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Aquí tenemos justamente un oxímoro, ¿no? Al sueño de la vida hablan despiertos. Aquí está por un lado tenemos los músicos callados, la música es sonido, y aquí están los callados contrapuntos. Los contrapuntos en el aspecto musical son estos sonidos que se contraponen precisamente a la melodía principal. Es algo que suena de fondo, pero que justamente es parte de la misma melodía. Entonces, los músicos callados contrapuntos son los libros. Algunos libros van a hablar de un tema, pero hay una cultura, hay otros libros que pueden contradecir lo que dice el otro. Entonces, es esta gama de voces que por eso pueden ser contrapuntos, ¿no? Tienes una voz y tienes otras voces al mismo tiempo que te están hablando. Entonces, por eso están aquí los contrapuntos. Y estos contrapuntos y esta gama de voces al sueño de la vida hablan despiertos. Y aquí viene el otro aspecto importante de este soneto. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años, vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. Justamente es el aspecto importante de la lectura y de la escritura. La imprenta, este invento tan importante para la cultura occidental que tuvo lugar en el siglo XVI, es eso. ¿Cuál es el gran atributo de la imprenta que hace que las personas trasciendan, que las palabras, los conocimientos de estas grandes almas
trasciendan. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy culta, puede saber mucho, pero esa sabiduría no va a trascender porque tal vez cuando muera, esa sabiduría no se la va a quedar nadie automáticamente. Y entonces los libros, por medio de la imprenta, como un canal a imprenta, justamente es la que nos va a brindar esta situación, ¿correcto? Entonces la imprenta es esta vengadora. ¿Por qué? Porque le está dando justicia, es como una vengadora, una justiciera de la vida. Y cierra el soneto: en fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que la lección y estudio nos mejora. Entonces, aquí es una más un dato como filológico. Yo pondría la hora, que aparece en el primer verso de este último terceto, en mayúsculas. ¿Por qué? Porque en la época había un concepto que era la hora de todos, que es la muerte. Muestra de ello es que Quevedo tiene una obra llamada La hora de todos y La fortuna con Ceso. Entonces yo pondría en mayúsculas la hora para entenderlo. No está hablando de la hora del reloj, está hablando de la hora de todos, es decir, la muerte. Entonces, entendiendo este aspecto, entonces podemos entender el terceto como: en fuga irrevocable huye la muerte. Es decir, gracias a todo este contexto que nos está hablando a lo largo de los versos anteriores, la muerte huye en fuga irrevocable. O sea, se fuga la hora, es decir, se va diluyendo. Piensen en una fuga de agua, se está yendo, se está moviendo. La muerte se está moviendo, ¿por qué? Y lo contesta en el siguiente verso el yo poético: pero aquella, habla de la imprenta, el mejor cálculo cuenta. Y ahorita hay que especificar otra cosa. La palabra cálculo que aparece en este verso no habla de cálculos matemáticos, ¿correcto? No está hablando de suma, restas, multiplicación o el cálculo diferencial e integral. Está hablando de una piedra. Ustedes seguramente han escuchado, todos los que estamos aquí, alguna vez seguramente hemos escuchado una persona que tiene cálculos renales. Y los cálculos renales son piedras, ¿correcto? Entonces, según los especialistas, en la antigüedad clásica había un juego que determinaba la fortuna, el destino de las personas. Y eran piedritas, cálculos, si eran blancos o negros. Y eso justamente era el juego. Si te tocaba una piedra negra, pues obviamente tu fortuna no iba a ser tan dichosa. Y si te tocaba una piedra blanca, pues era un destino un poco más fructífero y venidero y agradable. Pensemos un poco la analogía a lo que se vive aquí en México, lo que vive los hombres vivimos en México con la ida a marchar o no, hacer el servicio militar o no, la bola negra o la bola blanca. Si te toca bola blanca, pues te toca marchar. Si te toca la bola negra, no te toca marchar. Piensen un poco en esta disertación para que vean que hay una tradición de estar hablando de sacar objetos y que este objeto te determine un destino o algo por el estilo. Entonces, justamente la imprenta va a contar el mejor cálculo. ¿Por qué? Porque gracias a la imprenta, el destino de esta gran alma va a ser fructífera y va a ser benéfica, no solo para la propia persona, porque el prójimo va a poder leer y saber sus conocimientos y su mera existencia, un poco recordando a Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre. Eso es justamente los hechos, las obras, incluso hasta la máxima cristiana de por sus frutos lo reconoceréis, se ve aquí reflejado. Los libros, precisamente por eso van a calcular el mejor cálculo, porque va a ser un destino fructífero precisamente por eso. Y por eso, ¿por qué? Porque los libros, como muy bien nos dice el último verso, que en la lección y estudio nos mejoran. Precisamente este soneto es un excelente ejemplo que nos engloba todo a Francisco de Quevedo. Nos habla de una perspectiva moral, que qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos habla de un amor a las letras, no solamente a las letras escritas, él escribiendo el poema, sino un amor también a la lectura, y viniendo de un hombre tan culto como Francisco de Quevedo. Y nos habla justamente de una espiritualidad, de una trascendencia, precisamente. Entonces, este soneto con el que yo quisiera cerrar toda esta participación, porque obviamente el tiempo ya nos está correteando. Entonces, con este soneto, yo sintetizo de muy buena manera la obra de Francisco de Quevedo. ¿Por qué? Porque fue un hombre culto, fue un hombre que leyó mucho, que escribió, y muestra de ello es que trascendió. Muestra de ello es que hoy, 4 siglos después, seguimos hablando de este autor. Entonces, no sé si te parece, Julio, vamos a cerrar con la última diapositiva para acercar a todas estas personas que no, la siguiente diapositiva, por favor. Ya los demás poemas los vamos a dejar para otro momento, cuando hablemos ya de poesía amorosa
y satírico-burlesca. Quisiera nada más para cerrar esta conversación sobre Francisco de Quevedo, acercarlos un poco a la obra tanto de Quevedo como de los especialistas. No olvidemos la intención también de esta serie de pláticas, que es precisamente no acercar a nuestros a futuros alumnos de Siglos de Oro o aquel todo interesado en la literatura de los Siglos de Oro y principalmente de Francisco de Quevedo, acercarlo. Tal vez no ha tenido una aproximación todavía, entonces pues cerremos con la presentación de algunos textos de especialistas, algunas ediciones buenas de Francisco de Quevedo. Como lo pueden ver, la primera de ellas es esta, la que tengo en las manos, es de Ignacio Arellano, que se llama Francisco de Quevedo. ¿Correcto? Es de la editorial Síntesis, que fue publicada hace aproximadamente 14 años. Y este librito, como lo pueden ver, es muy delgado, pero es muy bueno. Es decir, en estas, déjenme ver, en estas menos de 200 páginas, son 197 páginas, Ignacio Arellano sintetiza toda la obra de Francisco de Quevedo. Nos habla de la prosa, nos habla del verso, y lo sabe hacer de manera muy bien. Es decir, una aproximación perfecta. Si quieren saber quién fue Francisco de Quevedo literariamente hablando y algunos aspectos incluso también de la política, porque Ignacio Arellano últimamente se ha escrito muchos artículos sobre la vida política, social y cultural en general entre los 1580 y los 1645, los años en los que vivió Quevedo, lo menciona, pero obviamente la obra de este libro fundamentalmente es la obra de Francisco de Quevedo y lo sintetiza de muy buena manera. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las tradiciones que sigue? Pone ejemplos de textos. Este libro, este manualito, por llamarle así, un manual, es excelente para aproximarnos a la obra total de Francisco de Quevedo. Y en general esa colección, en realidad, porque sí, no en solo, general, sí. no solo analiza Quevedo, hay de todos los siglos, hay de Calvino, etcétera. Ítalo Exacto, Calvino y sí, muchas otras cosas. hay uno escrito por nuestro estimado Aurelio González sobre el romancero en América. Entonces, ahí está justamente, ¿no? Esta colección de la editorial Síntesis es muy recomendable para cualquier interesado en aspectos muy generales, obviamente, sí, muy generales, pero sí muy enriquecedores para acercarnos. Estos libros nos sirven justamente para la aproximación. Como dice el soneto de Quevedo, ¿no? Enmiendan o fecundan. Este tipo de colecciones fecundan y a veces nos enmiendan, ¿no? Muchas veces uno se siente especialista de un autor y gracias al especialista que escribió la obra nos enmiendan la plana. Las siguientes dos obras son biografías de Francisco de Quevedo. La primera de René Bouvier es Quevedo, hombre del diablo, hombre de Dios, que es esta que tengo en las manos. Como lo ven, también es muy pequeña, pero en esencia el recurso que usa René Bouvier es mezclar la vida y obra de Quevedo, es decir, va hablándonos de aspectos de la vida de Quevedo y de repente dice, y este interés o esta inquietud de Quevedo o esta situación se ve reflejada en su obra y pone fragmentos, ¿no? Pone poemas completos o pone fragmentos de su obra en prosa y justamente está mezclando, ¿no? Como una buena biografía, ¿no? Muchas veces la biografía de un artista, pues nada viene de la nada, ¿no? Entonces los autores no solamente hablan de lo que crean, ¿no? Muchas veces hay un guiño de su aspecto vivencial o existencial y justamente René Bouvier es lo que hace, ¿no? Habla de aspectos de la vida de Quevedo y los matiza o los enriquece con aspectos de su obra. La otra biografía de Quevedo, todo lo contrario a la de Bouvier, es totalmente un texto bastante gordo y pesado, que es la biografía escrita por Pablo Jaural de Pont, ¿no? Esta biografía de Francisco de Quevedo, 1580-1645. Esta obra es justamente una biografía no solo de la vida de Quevedo, sino también de la España que le tocó vivir a Quevedo. Es decir, está basada en muchos documentos históricos de la época. Entonces te vas refiriendo justamente, ¿no? Quevedo vivió esto en estos años y te pone el contexto, qué se estaba viviendo en la corte, en el aspecto cultural, en el aspecto histórico, hasta incluso en el aspecto religioso. Entonces, esta biografía es muy enriquecedora para entender a Quevedo en su totalidad, no solamente la obra y al hombre Quevedo, sino también el contexto en el que se desarrolló el mismo Francisco de Quevedo. Otra obra que tenemos aquí mencionada es ya sobre aspectos muy puntuales de su poesía, que tenemos la obra de Julián Olivares, que es la poesía amorosa de Francisco de Quevedo, un estudio estético y existencial, que precisamente, como lo dice su título, analiza de manera muy detallada toda la poesía amorosa de Quevedo, donde la tradición,
los recursos, todo, ¿no? Es decir, obviamente no va a hablar de aspectos de la vida de Quevedo, porque de Quevedo no se conoce mucho su aspecto sentimental, pero sí toda su cultura, todo este bagaje cultural que está reflejado en la poesía amorosa de Quevedo, sí lo analiza de muy buena manera Julián Olivares. Y después nos vamos a adentrar a la obra ya en sí, poética de Francisco de Quevedo, ediciones que se recomiendan de la obra de Francisco de Quevedo. La primera es esta maravilla que tengo en las manos, que es la poesía original completa, ¿no? Editada en 1981 por José Manuel Blecua, ¿no? Que es esta que tengo en las manos. Pero ven, aquí está, todo esto que tengo aquí es la poesía de Francisco de Quevedo. Entonces, aquí está, tiene, como todo libro, tiene virtudes y defectos, o tiene bondades y tiene áreas de oportunidad, por decirlo así. ¿Cuáles son las bondades? Que aquí está toda la poesía, literalmente, o sea, toda la poesía conocida y reconocida en su momento, aquí está al alcance, ¿no? Aquí lo tienes en un solo volumen, ¿correcto? Pero ¿cuál es un poco el área de oportunidad o un poco que no facilita la situación de la lectura de esta edición? Que las notas eruditas no son tantas. Entonces, Blecua es una persona súper culta. Y entonces, por lo visto, él daba por hecho de que todos íbamos a entender muchos aspectos de la poesía de Quevedo, los recursos, la tradición y demás. Y entonces, muchas de las notas que hace Blecua son, el número de notas de cada composición es muy reducida. Es decir, tiene 2, 3 notitas, y entonces aquel que no tenga este bagaje cultural, pues tiene que buscar por otros medios, tiene que buscar la respuesta a esa duda de dónde viene esto, qué significa tal palabra en la época, entonces algo por el estilo, ¿no? Es decir, esta edición es para gente que sí ya tiene ese bagaje cultural, lo que decían muy bien Adriana y David en la anterior sesión con Góngora, ¿no? No estoy diciendo que Quevedo sea difícil, al contrario, Quevedo hoy es un autor muy transparente en comparación con muchos de sus contemporáneos. Leer a Quevedo se puede entender muy fácil, pero obviamente hay referentes, hay situaciones que no se entienden a la primera si no tienes este contexto cultural de la época y de la tradición previa, y entonces pues sí necesitas en una edición esta nota, ¿no? Que te diga, miren, esta frase, como lo que les decía ahorita de los cálculos, por ejemplo, ¿no? Pues es importante decir que cálculo no se está refiriendo al cálculo matemático, porque hoy, lector del siglo XX-XXI, pues escuchas la palabra cálculo y automáticamente piensas en matemáticas, no piensas en una piedra. Pues es importante referir eso en una nota muchas veces porque te enriquece, no tienes que, porque tú escuchas la palabra cálculo y no te invita a ir a una enciclopedia, a una edición, a una página de internet que te esclarezca qué es un cálculo. Entonces, ahí sí es importante decir, un lector no experto en la tradición, pues va a pensar que cálculo es y todo, como dice, el cálculo cuenta. Entonces, te hace pensar más en Sí, porque matemáticas. es anfibológico eso. Exactamente. Entonces, pero en este caso es anfibológico para nosotros. No creo que Quevedo estuviera hablando de cálculo diferencial e integral. Pero para Es nosotros. anfibológico para un lector posterior a Francisco de Quevedo. Entonces, esa es un poco la peculiaridad de esta edición. Después hablamos de la que tú justamente leíste, Julio, que es la poesía varia de James O'Crosby. Sí. Este de aquí. La tengo, que es la que tú estás mostrando. Tú, no sé, ¿la tuya es edición Cátedra o Rey? Cátedra. Vale. Entonces, Julio le está mostrando la de Cátedra, la que pueden conseguir en la actualidad. Yo tengo la viejita, la de Editorial Rey, que es la misma edición y demás, solamente que en los años 90, pues, por lo visto, Cátedra no tenía permiso de publicar en México. No sé qué acuerdos hubo, y por eso se reeditaba con la red editorial iberoamericana, mejor conocida como Rey. Entonces, esta es una antología, no es la obra completa, como lo dice su título, es poesía varia. ¿Cuáles son sus bondades? Todo. Excelente manejo, los textos que elige están muy bien fijados, y al finalizar tiene muy buenas notas, esclarecedoras, lo que les decía que le falta un poco a la edición de Blecua, y tiene comentarios. Al finalizar cada poema tiene un breve comentario que justamente te va a enriquecer, no te va a espolear, no te va a arruinar la lectura ni la interpretación, sino al contrario, te va a enriquecer un poco la lectura por darte estos aspectos que no menciona la nota al pie de página, pero que sí te menciona la relación muchas veces de un poema con otro poema que tal vez él no antologa, o que sí antologa y está en posterior. No sé, como de este poema, este mismo tópico, este mismo tema lo va a tocar en el siguiente poema, entonces te va enriqueciendo, te va dando esa situación. Después vamos a hablar de la obra magna de Quevedo, que es todo esto que tengo en las manos. Todos estos volúmenes, ¿correcto?
se me caigan. Todos estos volúmenes es la obra poética editada por José Manuel Blecua. Es toda la poesía, la misma que les decía, la poesía conocida en el momento. Estos volúmenes, ¿correcto? Estos volúmenes fueron publicados en un origen en solamente 4 volúmenes, ¿correcto? Fueron volúmenes muy, muy, muy grandes. Voy a mostrarles uno, por ejemplo. Este es el volumen, el tomo 4, cuando viene la obra teatral. Pues vean, son grandes los libros, son aproximadamente 30 centímetros de alto. No son muy gruesos, pero y entonces piensen que así era así es, hay otros 3 de estas mismas dimensiones y demás. Años después, cuando salió las ediciones baratas que todos conocemos de las librerías de viejo y demás, pues justamente esas grandes, esos no se editó el 4º tomo, el del teatro no se edita, los primeros 3 tomos se dividen, ¿no? Cada tomo se divide en dos volúmenes, pues aquí lo podemos tener, son estos 6. ¿Cuál es la bondad de esta edición de Blecua, que es contraria a la que publica en Planeta, que está otra vez toda la poesía? Es un gran aporte. Pero no tiene notas eruditas, no tiene ninguna nota erudita esta edición, No. porque esta edición es crítica genética. Es decir, tiene todas las variantes, tiene todos los textos publicados del mismo, valga la redundancia de los textos, tiene todas las variantes de los textos, tiene apartados en las notas al pie de página, no son notas eruditas, las notas al pie de página son en el tal manuscrito, en el verso tal, decía tal palabra. Entonces, sí. no tiene ninguna nota erudita. O sea, literalmente es enfrentarte al texto y a sus diferentes versiones en manuscritos, sí, a ver si se en ediciones, en antologías. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuál es la bondad de esto? Que tienes un excelente, o sea, para aquellos interesados en las variantes, esta edición es ideal, ¿correcto? Después nos vamos a la siguiente, que también es muy buena, ya es reciente, que es la poesía satírico-burlesca de Quevedo, ¿no? Por Ignacio Arellano, ¿no? Que es esta, que es de la editorial Iberoamericana, ¿no? Es totalmente, es una excelente edición, es uno de los grandes editores, de los grandes especialistas en la obra de Francisco de Quevedo hoy por hoy, y entonces su introducción, que fue su tesis de doctorado, es magnífico, esta distinción entre lo satírico y lo burlesco, la tradición, cómo se tomó, cómo era el humor de la época y demás, que eso pues sería algo digno de que lo hiciéramos como seminario, tal vez hacer un especial sobre sátira, lo satírico y lo burlesco, porque es muy importante entender el humor, qué es lo que hacía reír a los españoles de estas épocas y cómo se valían de esos recursos o los recursos que se valían los autores. Justamente esta edición, que solamente se enfoca principalmente en sonetos, de la poesía satírico-burlesca de Quevedo. Entonces, Ignacio Arellano, en su estudio introductorio, hace un muy buen análisis de la época y del humor de la época. Y por el otro lado, yéndonos a la fijación de textos, muy bueno. Y las notas también, ¿no? O sea, las notas son muy esclarecedoras porque te hablan precisamente de esto, ¿no? Del contexto histórico, de qué se está burlando, la anfibología que mencionabas muy bien, Julio, pues ahí no, la poesía satírico-burlesca se vale de la anfibología, porque usas una palabra y le cambias el sentido. El famoso albur mexicano, pues se vale muchas veces de la anfibología, pues piensen que la poesía satírico-burlesca es lo mismo, se vale de un atributo del término que se está usando, del concepto que se está usando, y precisamente basados en el conceptismo y las consecuentes ingenio y agudeza, pues precisamente en muchos momentos Ignacio Arellano nos facilita la lectura por esa razón, porque nosotros no estamos lejos del referente cultural, y entonces él nos facilita en la época, ya sea con el diccionario de autoridades o algunos otros libros, otros textos fundamentales, nos explica. Y por último, aquí se menciona otro texto de análisis, otro aspecto de la obra de Quevedo, de su poesía, que es esta obra de Alfonso Rey, Quevedo y la poesía moral española, ¿correcto? De la editorial Castalia. Y justamente es lo mismo que ocurre con Julián Olivares y lo mismo que ocurre con Ignacio Arellano, nos habla de toda la historia. ¿Cuáles son las autoridades que usa Francisco de Quevedo en su poesía moral? Y obviamente la poesía moral española, no solo la de Quevedo, sino la de España, ¿no? ¿Cuáles fueron las autoridades? ¿Quiénes fueron los filósofos? ¿Quiénes fueron los pensadores? Entonces, toda esta serie de ediciones, algunas son difíciles de encontrar ya, porque esa es la paradoja que muy bien mencionaban Adriana y David en la anterior sesión. Estos autores que hemos hablado, hablar de Garcilaso, hablar de Boscán, hablar de San Juan de la Cruz, hablar de Fray Luis,
qué decir hablar de Góngora y hoy hablar de Quevedo, que son autores que han trascendido, que son muy importantes para la cultura en lengua española y más allá de la lengua española. Paradójicamente, sus ediciones críticas, analíticas y demás no son tan vendidas, o sea, no están tan accesibles como otras. Entonces, es un aspecto importante que mencionar, ¿no? Entonces, pero no son imposibles. Es decir, si uno tiene la voluntad de encontrarlas, pues sí, también hay otras ediciones críticas de Quevedo, o sea, aquí tenemos una de la poesía, tenemos muchas de poesías, aquí que son de fácil acceso, que también tienen sus bondades. Tenemos esta, por ejemplo, de Pablo Jaural de Poe, que también es buena. Tenemos también las didácticas, Castalia didáctica, que también te facilita, tiene muchas notas, tiene cuadros y diagramas. Tenemos otra edición de Blecua de Castalia, pero esta es poesía escogida, nada más es como una antología de sus grandes ediciones, escogió los poemas. En la actualidad, una institución que se dedica mucho al análisis de la obra quevediana es la Universidad de Navarra, que tiene sus propias ediciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los sonetos morales, aquí tenemos, pero lo difícil es precisamente conseguir estas ediciones. O sea, Hay sí, algunas por que se imperio. venden en México, pero pues la mayoría son de exportación, ¿no? Y muchas veces ya ni se encuentran en exportación, ¿no? Entonces, lo volvemos a encontrar en bibliotecas, etcétera. Pero, de todos modos, también, como muy bien mencionaba Adriana y David el lunes pasado, la fama de Quevedo también de ser un autor complejo, difícil, de sus referentes y demás, para nada. Es decir, son autores muy transparentes que se nos podemos acercar a ellos. Entonces, pues ahí está una aproximación a la vida y obra del autor. Espero que ese soneto que yo elegí desde la torre sea un muy buen ejemplo de quién fue Quevedo y todas estas voces que en una sola composición de 14 versos pudo verse, ¿no? El amor, la moral, la espiritualidad, todos esos temas que toca Quevedo, a pesar de que Quevedo pasa la historia como un autor satírico burlesco, fue un autor, como yo le por eso decía, el autor barroco por antonomasia. ¿Por qué? Porque él sí, contrario a otros autores, él sí escribió prosa, él sí escribió teatro, él escribió ensayos, él escribió poesía. Entonces, él sí fue un autor muy diverso y supo adaptarse a las necesidades de cada uno de estos géneros. Entonces, por eso yo, mi afirmación inicial, y con eso quisiera cerrar esta plática, a menos de lo que nos refiera Julio, es precisamente eso, ¿no? Que Francisco de Quevedo es el autor del barroco porque ejemplifica toda esta polifonía que existía en la época. Entonces, con eso yo doy por concluida mi intervención. No sé si tienes alguna otra situación, Julio. Bueno, ya no hay mucho tiempo para hablar realmente, ya nos pasamos como unos 15 minutos, Sí, pero lo último totalmente. que quisiera decir, y me voy a afianzar de la última editorial que mencionaste, la EUNSA, es que algo muy importante que Quevedo es que aparte de haber escrito obra, ha permanecido como un personaje en el imaginario cultural popular desde el 19 y el 20. Por ejemplo, EUNSA, aparte de publicar la obra de Quevedo, ha publicado obras sobre Quevedo. Me parece que una obra de teatro y algunas otras cosas, ¿no? Y lo podemos encontrar hoy en día de muchas formas. Por ejemplo, quien haya visto la película del Capitán a la Triste, aparece Quevedo ahí, por ejemplo. Que no me gusta mucho mencionar a ese autor porque es un viejo bien horrible, pero sí, lo es. Muy bien, O por muy bien. ejemplo, no tengo aquí a la mano el libro, pero la editorial de novelas gráficas Astiberri sacó una colección de frases populares ilustradas, que te enseñaba la otra vez, y el segundo volumen se llama Cagarse en la leche, y en la portada sale Quevedo, literalmente, cagándose en un litro de leche. Sí, efectivamente, sí. Quevedo sigue siendo un personaje de la cultura, Y sobre totalmente. todo su aspecto cómico, a pesar de que era mucho más complejo que eso, pero es lo que nos hemos quedado en el imaginario cultural. Sí, efectivamente, efectivamente. Por eso justamente hay tema de dónde estudiar a Francisco de Quevedo. Sí. Es decir, por el ejemplo soy yo, ¿no? Yo analizo el aspecto espiritual de Quevedo, ese aspecto que no es tan conocido, no ha pasado tanto en la historia. Sí, o sea, tenemos por dónde llegarle a Francisco de Quevedo al grado de que podemos estudiar cualquier aspecto, tanto político, amoroso, espiritual, filosófico, satírico, burlesco. Entonces, sí, Francisco de Quevedo es un autor que hoy en día, 4 siglos después, nos sigue dando tema de conversación. Muestra de ello Sí. es esto que estamos haciendo tú y yo en estos momentos. Y bueno, así damos por concluir esta mesa, que tiempo ya no hay. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio. A ti, Hasta Luis. siempre. Hasta siempre.